agradecemos mucho la asistencia. Ya tenemos nuestra última mesa del día de hoy. Les recordamos, aunque les volveremos a recordar al final, que mañana hay un taller y que ya con eso cerraríamos, digamos, el simposio. Voy a presentar a nuestra primera invitada de la mesa, que es Sara Uribe, para dar paso a su presentación. Sara Uribe es poeta y ensayista, licenciada en Filosofía, maestra y doctorante en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Sus libros más recientes son Materia que arde, Rosario Castellanos, que salió este año, Un montón de escritura para nada, de 2019, y Antígona González, que yo creo que es conocida, veo así que hacen así, por todo el mundo, de 2012. Su obra ha sido traducida al inglés, noruego, holandés, alemán y francés. Ha sido becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en 2010 y 2013 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2006-2007. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Tijuana y el Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo. Cuando quieras, Sara. Muy buenas tardes, gracias a todas, a todos y a todos por estar acá. Voy a comenzar con esta ponencia que se llama Siempre que hablaban, yo escuchaba y decía para mis adentros, eso es poesía, poéticas de la escucha, de hablas recortadas y de otras materialidades sonoras. Esta historia de poemas hechos a partir de poéticas de la escucha y hablas recortadas comienza en una tortería en El Paso, Texas. Pero no, quizás inicia mucho antes. Empieza con un poema del poeta argentino Mariano Blatt, que dice: todo el tiempo lo que decía era como si fuera diciendo una poesía, o como que estaba por empezar a decirla, pero capaz ya la había dicho. Iba por el final, capaz por el principio, o una sola poesía larguísima del tamaño de todo lo que decía. Siempre que hablaba yo lo escuchaba y decía para mis adentros, eso es poesía. Eso también, poesía, poesía, más poesía, otra poesía. Eso que dijo fue poesía. Toda historia de poemas se origina, en palabras del filósofo italiano Franco Berardi Bifo, por un exceso semiótico, es decir, por un desbordamiento de sentido. Ahí donde nos parece que el lenguaje rebasa su función comunicativa, ahí donde lo que se suscita es algo que va más allá del significado común de las palabras, ahí es donde se nos presenta la experiencia de identificar ciertas materialidades verbales y sonoras como poesía, como la materia temblorosa de la que está hecho lo poético en términos de Francine Macielo. Y de lo que habla el poema de Mariano Blatt es precisamente de esos momentos en que al percibir lo que se profiere a nuestro alrededor, detectamos cierta materialidad poética en aquello que escuchamos. Por supuesto, estoy consciente de que la mayoría del lenguaje que se enuncia es configurado y emitido con intenciones expresivas, apelativas, fáticas o cualquiera otra de las funciones del lenguaje que Jacobson categoriza antes que poéticas o estéticas. Sin embargo, eso no quiere decir que quien hace de la escucha un método de investigación del lenguaje no pueda hallar en aquello que registra en su entorno cotidiano rastros de poeticidad, es decir, excesos de sentido que se presentan cuando se efectúa una percepción atenta y dirigida a las posibilidades de desborde semiótico del lenguaje. Y aquí es donde volvemos a la escucha inicial ocurrida en Tortas Davis en El Paso, Texas. Mientras comíamos una torta de colita de pavo, que son deliciosas, de la mesa contigua, entre el ruido blanco del barullo de la tortería, de pronto, como si todos hubiesen callado para que yo pudiera escuchar esta frase, oía a una mujer más o menos de mi edad decir lo siguiente: no, pero esa casa no fue así. Deben saber que tengo años pensando en escribir un libro de poemas o de ensayos sobre la casa y sobre el habitar. De modo que al percibir aquella frase no pude sino pensar junto con Mariano Blatt, esto es poesía. Pero detengámonos en este par de versos. No, pero esa casa no fue así. Examinemos qué características de este fragmento de una conversación capturado al azar potencian su significado, creando un exceso de sentido. Primero, la triple negación acerca de la identidad de la casa. Se niega que la casa hubiese sido algo y se niega cómo ocurrieron las cosas. Luego, sucede también una interrupción en la pulsión del sentido. El verso nos dice que la casa no era,
Pero ¿qué es lo que no era? Ese corte súbito de la dirección de sentido genera una elipsis. Al no completar o cerrar la frase, se abre un hueco en el sentido. Este gesto retórico, absolutamente involuntario, produce el deseo de saber qué es lo que esa casa no era, qué lo que sí. ¿Qué fue lo que verdaderamente ocurrió, ya que no fue así? ¿Cómo sí fue? Sin duda, esta frase pronunciada azarosamente y sin intención poética por una mujer que expresaba una idea muy particular respecto de una casa concreta, es un lenguaje que, tomado de ese contexto en el que fue proferido y trasvasado como materia temblorosa, como materia con exceso de sentido al terreno de lo literario, bien podría ser o funcionar como el inicio de un poema, de un cuento, de una novela incluso. En su artículo La escritura como escucha, Pablo Alejandro Aranda retoma la afirmación de Jean-Luc Nancy acerca de que escuchar es estar tendido hacia un sentido posible. Descubrir en esa escucha aleatoria la posibilidad de indagar qué de lo dicho con una intención meramente expresiva o comunicativa puede contener, desarrollar o producir un exceso semiótico que derive en una función estética del lenguaje, provocó que comenzara a implementar una escucha mucho más intencionada y dirigida. A partir de ahí me empezó a pasar justo lo que dice el poema de Mariano Blatt. Al escuchar las hablas de la calle pensaba: esto es poesía, esto también poesía, poesía más poesía. A partir de ahí inició mi recolección de estas hablas recortadas mediante una incipiente y aún en construcción poética de la escucha. Para Florencia Garramuño, las hablas recortadas pertenecen a las literaturas inespecíficas o fuera de sí, literaturas propias de inicios del siglo XXI que se caracterizan por ejercer al interior del texto prácticas artísticas como el archivo, la instalación y la yuxtaposición de materiales que no provienen de ámbitos propiamente literarios. Es decir, estas literaturas no ostentan una pertenencia específica a un arte en particular o a la idea del arte como una práctica específica. Se trata además de literaturas fuera de sí porque proponen funciones extrínsecas al campo literario. Ahora bien, Garramuño define específicamente las hablas recortadas como aquellos fragmentos del lenguaje cuyo origen es incierto, que llegan e ingresan al poema creando una irrupción y bifurcando las direcciones de sentido que les anteceden a los versos. Se trata de conversaciones, textos y voces anónimas marcadas de impersonalidad que aparecen como retazos de historias que no llegan a completarse y que interrumpen la pulsión lírica y narrativa con sus constantes desvíos y fluctuaciones inconclusas. Estas hablas pueden ser recortadas de ámbitos textuales, escritos o sonoros, y lo cierto es que pueden o no pertenecer a lo literario. En este sentido, las hablas recortadas son también literaturas posautónomas, aquellas que otra argentina, Josefina Ludmer, establece que son en las que no importa y no es relevante si son o no son literarias. En todo caso, la potencia de estas escrituras posautónomas radica en su capacidad para producir presente. La persona de la escucha o la persona a la escucha es el lugar de la resonancia, de su tensión y su rebote infinito, dice Nancy. De modo que a partir del incidente en Tortas Davis me convertí en una persona de la escucha o a la escucha, y lo siguiente que configuré fue este poema hecho de hablas recortadas, donde cada uno de los versos procede de una escucha distinta, también efectuada en El Paso, Texas, de ahí lo bilingüe. At the same time, pero corriendito. Pues, ¿qué traes? Una caja. Estás llorando para que algo ocurra, because it's too expensive. Todas estas materialidades sonoras se desvanecieron inmediatamente después de que fueron pronunciadas. Sin embargo, como asevera Nancy, estas sonoridades permanecen en la persona, es decir, en el lugar del resonar. Me interesa que la poesía, que mis poemas construyan y constituyan un lugar para el resonar de materialidades verbales cotidianas que poseen o pueden producir excesos de sentido, porque mi apuesta estética, poética, tiende hacia las literaturas posautónomas y hacia las literaturas fuera de sí. La importancia de borrar o atenuar cada vez más la brecha entre escribir un poema con un epígrafe o una intertextualidad de procedencia literaria prestigiosa y trazar una poética coautoral o de autoría comunal en la que fragmentos de sonoridades verbales cotidianas se entretejan con nuestros versos, estriba en que dicho gesto propone una expansión o ensanchamiento de los márgenes de aquello que consideramos poético.
¿Puede la frase de una mujer sobre su casa enunciada en una tortería ser poética? Mi respuesta es sí. ¿Pueden todos estos fragmentos de conversaciones recortados al vuelo integrar una poética que escucha, registra y hace resonar las sonoridades del presente? Mi respuesta es sí. Pienso mucho a este respecto en La Reclamante, el poema de autoría plural en el que Cristina Rivera Garza ingresa al texto Voces y lenguaje de Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 17 años, estudiantes asesinados en la masacre de Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez, el 30 de enero de 2010, en la que perdieron la vida 16 personas, además de incluir también a Ramón López Velarde y Sandra Rodríguez Nieto para constituir un poema, expediente, artefacto, protesta, resistencia y memoria reivindicativa frente a las violencias del Estado sobre los cuerpos y territorios fronterizos del norte de México. El poema inicia con las palabras de Luz María Dávila, con las palabras que Luz María Dávila le dirigió al entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien tras el asesinato de los 15 estudiantes juarenses hizo declaraciones en las que los acusaba y culpabilizaba de pertenecer a pandillas del narcotráfico. Mientras se encontraba en Ciudad Juárez el 11 de febrero de 2010 para encabezar un acto público del programa de reconstrucción de tejido social del gobierno federal denominado Todos Somos Juárez. Así es como inicia el poema La Reclamante, y estas son las palabras de Luz María Dávila. Discúlpeme, señor presidente, pero no le doy la mano. Usted no es mi amigo. Yo no le puedo dar la bienvenida. Usted no es bienvenido. Nadie lo es. Los versos del poema de Rivera Garza hacen emerger hasta nuestro presente la voz de Luz María Dávila, la mujer bajita de suéter azul que salió del salón limpiándose las lágrimas, increpando al expresidente. A esto me refiero cuando hablo de producir presente, a esas palabras dichas hace 13 años, ingresadas en el poema y que nos hacen aparecer aquí mismo el duelo de Luz María. Estas hablas recortadas descentran y perforan el imaginario de lo poético de principios del siglo XXI en México, cuando antes la voz, las palabras llanas de una madre doliente por la muerte de sus hijos, unos jóvenes estudiantes de escuela pública, habían sido parte de un poema. ¿Cuántas materialidades sonoras de duelo público habían sido sustraídas de esos ámbitos, en todo caso archivables solo desde el género periodístico, y llevadas o trasvasadas al lenguaje de lo poético? ¿Cuándo antes se había propuesto una autoría plural que incluyera no solamente autores prestigiosos, es decir, no un poema a 4 manos entre escritores, sino un texto que incluyera, sí, las palabras, la adjetivación del poeta modernista canónico como López Velarde, pero también las de una periodista de provincia como Sandra Rodríguez Nieto y las de una mujer prácticamente anónima reclamando justicia para sus hijos? Las voces, las materialidades sonoras que decidimos introducir en nuestros poemas constituyen nuestra más personal delimitación de aquello que consideramos y validamos como poético. De manera que integrar materialidades verbales sonoras poco prestigiosas tiene implicaciones formales, literarias y estéticas, pero también éticas y políticas. En el caso de estas poéticas de la escucha que me encuentro explorando actualmente en mi trabajo poético y que proponen autorías colectivas con materialidades sonoras aleatorias, se trata sin duda de escrituras generadas en colectividad que insisten en hacer cada vez más patente que la idea del genio creador solitario es anacrónica, vertical y patriarcal. A estas poéticas de la escucha las pienso también como una vía para socavar y desmantelar la autoría con mayúscula y construir autorías con minúscula, pensadas más bien, y en palabras de Rivera Garza, como artefactos que quieren cuestionar y producir porque cuestionan el presente. Y lo primero que cuestionan estas poéticas de la escucha es, como sabemos, cómo determinamos qué es lo poético y qué no. De esta manera, ingresar al poema hablas recortadas mediante poéticas de la escucha lo que hace es cuestionar el statu quo de la poesía. Y esta es, bueno, Rivera Garza, que ya la conocen, de la que les he estado hablando, y lo que les voy a mostrar ahora es el trabajo que he estado haciendo recientemente con esta práctica y con este ejercicio de las hablas recortadas y de las poéticas de la escucha. En este verano trabajé unos poemas a partir de unas fotografías que la artista visual María José Sesma hizo o tomó en una zona que a lo mejor conocen ustedes, que es la zona del silencio. Es una zona que se encuentra entre los estados de Torreón, de Coahuila y de Chihuahua, que es un fragmento, una zona territorial que por una anomalía electromagnética
no conduce las ondas hertzianas, es decir, no hay forma de que un aparato electrónico funcione ahí. Se dieron cuenta de esta anomalía más o menos por ahí en los años 70, porque un avión que voló sobre esta zona, sobre la zona del silencio, se cayó. Entonces, esta fotógrafa, María José Sesma, me pidió, o platicamos o conversamos, la posibilidad de que yo elaborara unos poemas que dialogaran con sus fotografías, pero además no solo era con la idea de esta zona del silencio en particular como un lugar donde se suspende, digamos, las ondas de la comunicación, sino también con sus ideas y sus propias investigaciones sobre el silencio, que tenían que ver con la idea de que en realidad cuando pensamos que el silencio es una cosa vacía, una cosa que no tiene nada, pues en realidad es todo lo contrario. Cuando estamos en silencio hay un montón de cosas hirviendo por salir de todos esos silencios, ¿no? Entonces, a partir de estas conversaciones, a partir de una investigación sobre el silencio, con un libro que escribió un historiador de ahí de la comunidad sobre la zona del silencio, comencé a trabajar en algunos textos, pero me interesaba mucho, además de incluir hablas recortadas, textuales, documentales, como por ejemplo de este libro de Sergio Galindo, también quería yo introducir estas hablas recortadas a partir de la poética de la escucha, y más o menos mi intención fue que durante el tiempo que estuviera yo trabajando la escritura de estos poemas del silencio, estuviera yo haciendo un registro y recopilación de todas esas hablas recortadas que yo pudiera estar escuchando durante mi trayecto, que por cierto, ahora que venía caminando por la calle 1 de Mayo, fue un momento en el que pude recopilar muchas hablas recortadas, pero me maravilló una en particular. Había una mujer diciendo, escucha, pero lo gritaban, ¿no? Entonces ahí hay una habla recortada que ya apunté para futuros poemas. Pero en este caso, fíjense cómo, ahí van a ver, está con HR, es como el cuarto verso. Son fragmentos de poemas. En realidad acá no importa mucho leer los poemas, sino que vean ustedes cómo estoy ingresando estas hablas recortadas a la poética. Este es un poema en el que estoy tratando como de establecer un poco la desorientación de estar en un lugar como es el lugar, como es la zona del silencio, o la desorientación que puede provocarnos estar en un absoluto silencio. Y entonces yo recuerdo muy bien de dónde recopilé esta habla recortada que dice, ¿dónde están mis llaves? ¿Qué buscaba? Era una mujer que iba en el metrobús, que estaba sacando todo el contenido de su bolsa al asiento de al lado, y estaba buscando, y hubo un momento en que dijo, ¿qué buscaba? O sea, ya no se acordaba ni siquiera de lo que estaba buscando, y me pareció que esa frase que yo no había dicho, que la dijo alguien más, embonaba absolutamente con este momento del poema, que lo que quería provocar es justo ese momento en el que nosotros estamos buscando algo y ya ni siquiera nos acordamos de qué buscamos. Entonces, ahí está introducida esa habla recortada de dónde están mis llaves, qué buscaba. Luego, esta otra es una habla recortada todavía que me pareció, es la de al inicio, todavía más interesante y extraordinaria. Estaba yo en Querétaro, fui para dar una conferencia y iba caminando por la Alameda y me topé a una mujer que estaba, yo supongo que predicando, yo supongo que era parte de algún grupo religioso, y de pronto la mujer dijo, levántate y resplandece, pero además así con toda esa grandilocuencia de quien dice una frase que tiene unas resonancias como pues entre bíblicas y entre sagradas, entonces dijo, levántate y resplandece, y yo dije, yo tengo que introducir a esta mujer diciendo levántate y resplandece en estos poemas. Solo que aquí en este poema yo lo que hice fue trasladar a esa habla recortada a una mujer que está predicándole a las piedras, que quiere enseñar a nadar a las piedras. Entonces el contexto cambia, se produce un poema, pero el habla recortada puede estar o al interior del poema o decidiendo toda la narrativa del poema. Las palabras de esta mujer me generaron toda una narrativa para construir todo un poema en torno a esa frase. Luego, en este otro poema, por ahí, como al final del párrafo grande, tengo otra frase que dice, como ¿por qué no? Con eso me basta. Pero aquí sí voy a leer este pequeño parrafito para que vean el efecto que tiene. Dice, una falsa vaca en mitad del camino. Una vaca de cartón pintado, recortadita, muy bien puesta, superpuesta, rete iluminada, coloreada y luego descolorida. Un montaje de esferas con espinas. Una falsa cactácea, un falso relámpago y una falsa estela. Una humareda o un horizonte que se desdibuja mientras más lo observas. Pero no, probablemente no falsos.
sino ficticios, o heridas, o mapas, o desiertos dentados y desdentados, o blancos lechosos, tal vez radiografías ilegibles, quizás nómadas, vértigos, como por qué no, con eso me basta. Me pareció que ese como por qué no, con eso me basta, cerraba perfectamente esta estrofa del poema, y no necesitaba yo que fueran mis palabras, sino las palabras que alguien más profirió. Alguien dijo como, ¿por qué no? Con eso me basta. Y me pareció tan desenfadada esa frase que dije, quiero cerrar con una frase desenfadada, este párrafo que pretende como dar esa idea de desenfado frente a la imagen, ¿no? Como de dudar si la imagen es real o no es real. Y finalmente esta otra, donde estoy hablando como de los signos de puntuación y cómo los signos de puntuación también introducen ciertos silencios pues a los textos y a lo que decimos. Está esta última, porque estoy ya con 2 minutos, ¿verdad? Para terminar, si no estoy mal. ¿No? ¿Está bien? Ok. Que dice, con palabras, dice, si tienes una pausa, bordéala. Con palabras diferentes, pero diferentes ¿cómo? O sea, era una conversación entre 2 personas muy jóvenes que estaban como tratando de definir algo y dijo, con palabras diferentes, pero diferentes ¿cómo? ¿No? Entonces, fíjense cómo estas hablas recortadas de cosas que dice gente en la calle, en el autobús, funcionan perfectamente como poesía porque contienen un exceso semiótico, un exceso de sentido dentro del poema. Bueno, estas son las referencias que están al final. Y esta escritura de la escucha, entonces, en la que estoy trabajando aún, es un trabajo en progreso, sería para mí entonces, junto con estas palabras de Pablo Aranda, que me parecen muy certeras, la disposición estética de los residuos verbales. Es decir, disponer, retrabajar, reescribir, desapropiar esos residuos verbales que además se van a perder. Es que esa mujer que estaba gritando, escucha, escucha, probablemente solo la escuché yo o los que la escuchamos quizá lo van a olvidar, quizá yo no lo olvide porque estoy apuntando lo que voy escuchando. Pero son voces que se van a perder, son sonoridades que se van a perder y sin embargo, fíjense qué bonito esto que dice Nancy, que si la escucha es una puesta en resonancia, entonces la escritura como escucha será instalarse en la atención de esa resonancia y extraer de ahí un nuevo resonar. Lo que a mí me interesa en mi trabajo poético es extraerle un nuevo resonar a frases que a lo mejor solo fueron dichas una sola vez, es como si se usaran una vez y se tiraran, y en cambio yo las traigo para darles un nuevo resonar y que eso que dijeron esas personas ahora lo escuchen ustedes y que quien lea estos poemas cuando se publiquen escuche de nuevo las voces de esas personas resonando. Pues si hasta aquí es mi tiempo, hasta aquí llego. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Sara. Vamos entonces con nuestra siguiente presentación, que es la de Manuel Amador. Él es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, profesor del posgrado en Derecho en la FES Acatlán, UNAM, en la maestría en Derecho y en las especialidades de Derechos Humanos y en la de Género y Derecho. Es profesor tallerista en la Facultad Nacional del Trabajo Social en temas de violencia de género, masculinidades, diversidad sexual, homofobia, acoso sexual y el odio a lo femenino. Profesor de medio superior en la EPO 128 Francisco Villa en Ecatepec, donde ha generado su propuesta pedagógico-activista ante las violencias, la discriminación y la vida precaria. Generador de la violencia del performance contra las violencias, el daño y el maltrato en espacios de violencia y destrucción de la vida. Generador de una pedagogía que fomenta la investigación desde abajo, es decir, regresar la mirada desde los investigadores que viven y padecen los problemas sociales y los daños humanos del neoliberalismo hacia las personas en la periferia de la Ciudad de México, espacios de precarización de la vida y la justicia. Cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a leer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a dar lectura a este texto que preparé para este evento, para ustedes, que se titula Escuchar fragmentos, sonidos líquidos, materiales dispersas. Vidas fragmentadas y los efectos del neoliberalismo de las periferias. La experiencia de vida de los cuerpos se traza por los deseos, sueños y esperanzas de las personas y el shock económico del capitalismo. La vida moderna nos lanza a la expectativa de la difusa vida buena que ofrece el progreso, la libertad y el ego revestido de bondad, donde se esconde el espíritu amorfo de un deseo tramposo, difuso e inexistente, el Dios redentor de la productividad y el consumo, un cuerpo sin rostro que va por ahí buscando estar en otros,
un cuerpo destinado a la orfandad y un deseo que jamás encontrará su rostro, el rostro que busca ser en otro sin la posibilidad de lograrlo, pues te está siempre buscando. En esa travesía por más de 17 años como profesor en la preparatoria 128 ubicada en Ecatepec, he aprendido a escuchar las afectaciones de los cuerpos. En ese lado de la periferia de la Ciudad de México he mirado y sentido rostros desdibujados, omitidos y cuerpos fragmentados. Un espacio donde he aprendido a ver y a escuchar la posibilidad del fragmento como vida. Vida que se reconfigura en sí misma. En los espacios de la periferia urbana, los efectos del neoliberalismo en la vida de las personas devienen desde sus problemas sociales, donde la violencia es parte de ese entramado social. La poca economía y la falta de oportunidades causa frustración. Los padres salen a trabajar y la convivencia con sus hijos se vuelve escasa. La inseguridad y violencia feminicida normalizada suena en la realidad y en el imaginario colectivo y mantiene el encierro a niñas y mujeres. Los vínculos han sido destruidos por los dinamismos que exige la vida económica neoliberal, buscar habitar y vivir en los estragos como afectación de lo humano, y además una mirada política que desprecia a lo pobre, donde el maltrato se incrusta como característica de esos cuerpos. Los valores que ha promovido la vida capitalista como el individualismo, la competencia, el consumismo y sus efectos en los cuerpos de las personas en la periferia también ha generado desvinculación de la realidad y la comunidad. Cuerpos extraviados. En la periferia el neoliberalismo y su experiencia tiene rostro de maltrato o crueldad. Cuerpos distantes, rupturas emocionales a los que he pensado en esa cercanía con esos cuerpos que habitan esos territorios como daños humanos. Ese discurso del progreso como supuesto bien ideal en su experiencia en poblaciones como las periferias trae consigo frustración social y destrucción de la vida. Estos avatares donde el neoliberalismo de las periferias se ha convertido en un evento que ha afectado los cuerpos, los ha convertido en cuerpos fragmentados andantes. Cuerpos que han sido intervenidos por esos dinamismos donde se destaca el shock de la violencia. Dice José Miró que el vínculo es la fuerza que nos une a los demás a través del tiempo y del espacio y que en los últimos tiempos nuestra idea de sociedad moderna y sus formas ha generado la destrucción del sentido de pertenencia comunitaria. Ante esos cuerpos desolados habría que tomar conciencia de lo atroz y pensar en una pedagogía que indagara desde dentro de esos cuerpos y hacia afuera, indagar en los cuerpos afectados, indagar en la afectación, saber de esos cuerpos, formas de vivir que han reconfigurado. Apostando a la potencia, no solo de seguir viviendo de esos cuerpos, como lo dice Agamben cuando nos habla de la potencia como algo propio de la condición humana, una potencia emanada desde la afectación, más que sobrevivir ante el sentimiento de extravío y angustia que practica el hecho de consumirse en la desolación y en el horror, ante la violencia, el abandono normalizado, generando sensaciones de desamparo de lo comunitario, pues muchas y muchos son cuerpos lanzados a la orilla. En su propia experiencia de fragmento. También en esa travesía de cuerpos afectados y en relación con mi cuerpo surgieron las ideas de pensar, sentir y reconocer, y no fue un tema fácil. La mirada y la escucha, mirar con los oídos, escuchar con el alma, las afectaciones de los cuerpos desde su silencio. Indagar en lo destruido, los cuerpos fragmentados, sus silencios y el ruido. Hay una forma de vivir que se ofrece siempre acelerada y perdemos el sentido del tiempo, pues en ese tiempo que no es nuestro pertenece a ese trazo de la vida que nos lleva a un lugar que no sabemos. Walter Benjamin se refiere a la historia como una fuerza que empuja lo que llama progreso. No se detiene, va acelerada y va destruyendo su paso, es decir, siempre la catástrofe, dejando fragmentos. En ese espacio, territorio y ante esta realidad de desvinculación que fomenta la crueldad, han emergido otras pedagogías como emergencia necesaria para plantear la conciencia. La escucha ante los ruidos que genera el maltrato, las serias relaciones donde la arbitrariedad, la frustración, el odio y desprecio se han normalizado. Aprendí entonces que la escucha era necesaria como elemento central y práctica pedagógica en lugares donde más se afecta y se destruye la vida, y donde las prácticas de su destrucción ocurren en silencios, es decir, no podemos entender en que estos lugares el silenciamiento de las vidas ante sus afectaciones también tiene un trazo de silencio desde el poder.
La vida se destruye en una normalización de miradas y los silencios. El ruido de las violencias y la precariedad aturde, paraliza y fragmenta los cuerpos. ¿Pero qué es la escucha ante los ruidos de la destrucción de la vida que ocurre en las periferias urbanas? En la vida moderna algunos cuerpos aparecen como fragmentados. Son los fragmentos de la catástrofe, un mundo desvinculado como trazo, como sustento de la misma forma. Catástrofe que se genera desde una acción como origen, las formas de vivir en cuerpos negados y omitidos. Los eventos, mi madre y los fragmentos. Nuestra vida está intervenida por eventos, bellos, tersos o traumáticos, que van dejando huellas sobre nuestra piel. Otros eventos dolorosos generados en nuestras formas que nos tocó vivir, que quedan guardados como rasgos de vida. Hay memorias como enseñanza guardadas en nuestro cuerpo. Recuerdo a mi madre alguna vez, después de regresar de trabajar, me pedía darle un masaje en sus pies, espalda, y así aprendí a reconocer marcas sobre su cuerpo, a lo que yo preguntaba las razones. Descubrí un callo enorme en uno de sus pies y algunos huesos chuecos que habían madurado en el dejar pasar o el abandono ante su vida difícil en la vida rural, trabajando en el campo, cuando tuvo que trabajar muy niña, ante la pobreza y maltrato de su padrastro, y más tarde por el maltrato de mi padre. Otras memorias traía a contarme, memorias tristes como fragmentos de su vida, que venían de un lugar del pasado lanzados a un presente donde vivíamos, una casa que ella construyó después de abandonar a mi padre con todo y su rancho y empezar ella una nueva vida con sus hijos. Volver a empezar para proteger y dar vida a sus hijos y para ella misma. Recuerdo que en su pie izquierdo tenía un gran callo y me dijo que de niña trabajando se había enterrado por accidente una estaca, pero nunca la atendieron. Siempre en esos ratos de sobar ese pie, tallé para borrar esa dureza y otras marcas que tenía. Hoy sé y pienso que así vivimos muchos, con muchas marcas en el cuerpo que dan cuenta de eventos que nos impactaron y nos fragmentaron. Algunas son visibles y otras las llevamos en el cuerpo de nuestras emociones, pero que desde nuestro propio cuerpo nos volvemos a recuperar para seguir estando de pie. En esa misma imagen me ha permitido en su origen pensar en el fragmento como posibilidad donde se replantea la vida, donde se rehace la vida. En esa distancia cercana escuchar los fragmentos, sus silencios como saberes desde donde se reconfigura la vida. ¿Cuál es la relación del fragmento con la escucha? La Coyolxauhqui, un símbolo de potencia para pensar la vida fragmentada de nuestros tiempos. El mito mexica de Coyolxauhqui describe a una mujer que en complicidad con sus 400 hermanos atenta contra la vida de su madre Coatlicue, pues le parecía deshonroso el haber quedado embarazada por un puñado de plumas y quien llevaba ya en su vientre a Huitzilopochtli, dios del sol. Al escuchar tal plan, Huitzilopochtli emerge para hacerla pedazos, lanzada al vacío del universo para convertirse en la luna. Ese símbolo de la luna, que en su experiencia latente es un cuerpo fragmentado, cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva, luna llena que organiza la vida, que genera vida en su proceso, el fragmento y sus orillas para pensar que la experiencia del cuerpo fragmentado de la diosa de la luna expresa una fuerza para plantear la vida y sus matices, sus claros y sus oscuros, un simbolismo que al final siempre nos lanza a renacer desde dentro, desde esa propia experiencia de fragmento, el fragmento como saber que reorganiza la existencia misma. Sonidos líquidos. Los saberes de los fragmentos desde la escucha, apuntes para una pedagogía de la escucha y los cuerpos fragmentados. Todo objeto guarda algo. Fragmentos que guardan voces, memorias de una vida que permanece en silencio, y es necesario extraer de los lugares más oscurecidos, de los lugares más devastados, ponerlas en el centro, detener la mirada y contemplar sus formas, los sonidos de sus gritos maltratados y sus saberes sobre sus formas de romper las olas del tiempo y de su permanencia, mirarlos tantas veces en su lugar como vestigio resurgiendo entre escombros vivos, cuerpos fragmentados de las orillas del mar o en las orillas de la periferia urbana, fragmentos vivos que construyen formas de habitar este mundo en espacios de destrucción, cuerpos como fragmentos latiendo, retorciendo la vida y permanecer. ¿Desde dónde se escucha, desde dónde se escucha a los cuerpos afectados? Los cuerpos son aturdidos por eventos donde lo precario y el deseo se entretejen en lo cotidiano, bajar la mirada y saber de las necesidades, sus sueños, frustraciones y deseos. Ahí la escucha aparece configurando una realidad sentida y dolida. Escuchar
y moverse entre la tranquilidad de esas emociones. Dar la palabra para que la escucha sea y articule otra dimensión de la enseñanza, sea la escucha el espacio para decir, recolectar formas de nombrar la realidad. La forma del dolor aparece desde quien la padece, no viene desde fuera. La escucha articula saberes desde abajo, desde los cuerpos afectados, los fragmentos y la vida. El sonido de una caracola lo va agarrando por la vagancia que ha tenido entre las profundidades del mar hasta llegar a las arenas de una playa. Entre más pesado o grande es la caracola, los arrastres que ha tenido son más y por lo tanto su sonido es más nítido. Eso me dijo una vendedora de caracoles y arte con conchas, palabras que también a ella se las dijo su abuela, quien llevaba años juntando caracolas a una orilla de la pequeña playa Chaparrales, Veracruz. Hay una poesía profunda en la vida de las caracolas, pues son las que crecen más a diferencia de los caracoles machos. En la vida ser arrastrado más veces nos lleva a encontrarnos con secretos más profundos de la vida. Los vaivenes y movimientos del agua son tal vez los encuentros y desencuentros que vamos teniendo en este universo, y en esta travesía construimos un lenguaje propio, una mirada más nítida, un sonido más fuerte, más estridente, más intensa de la vida. Entre más vagancia por las corrientes del mar, entre tantas tormentas, somos caracolas complacidas sin retorno, siempre a ser llevadas a otro lugar. La vida nos arrastra siempre a la sabiduría, solo es cuestión de escuchar la amplia finitud de los sonidos que emana desde dentro de nosotros ante los otros y dimensionar la belleza del instante. Hacia una pedagogía de la escucha. En la periferia, las afectaciones del sistema capitalista neoliberal adquieren formas específicas: cuerpos afectados, vidas omitidas, vidas fragmentadas, que desde el hacer arte se toma conciencia para un rehacer, que ese es el trabajo que he aprendido. Cómo pensamos, imaginamos el poder construir otras posibilidades para la vida, para los cuerpos, para un rehacer de los cuerpos, la posibilidad de seguir viviendo. ¿Cuáles son esos saberes que guardan esos cuerpos para poder restablecerse? ¿Cuáles son sus saberes que entre los bordes de los fragmentos de sus cuerpos se restablecen, se reensamblan o se ponen de pie en medio de esas formas de vida? Mirar con los ojos del entrecuerpos y reconocer los sentidos del otro. En el instante donde se desvanece el tiempo detenido, detener los ojos desde dentro y solo sentir como un remanso de agua fluir en el otro. Y saber los secretos que resguarda el humano ahí donde donde habitamos también. Tal vez el miedo o los intensos latidos. La vida es un milagro, y el milagro desde lo social es una fuerza o fuerzas que impulsan a que sucedan las cosas en medio de los infortunios y miedos. En medio del desierto nacen flores, en el esplendor del cielo surge la lluvia, y al final de soplar la ira surge en abrazos. La vida dispara eventos desde algún lugar y llena el espacio de su pulso como reinvento de sí misma. La vida también es un reinvento para volver a entender lo que la habita. Los espacios de aprendizaje siempre serán un espacio de encuentro, donde tiene posibilidad la mirada desde el entrecuerpo, de tener la mirada y dejar extender la potencia de los cuerpos, sus necesidades, deseos, sueños y afectaciones. El espacio del encuentro donde se aprende siempre en un lugar para la mirada y la escucha. Escuchar los silencios de los cuerpos, mirar con los oídos, escuchar con los ojos. Es unir recogiendo fragmentos en estos tiempos de fragmentos y de la destrucción de la vida. Fragmentos que son vida, grietas, cicatrices, donde hay vida reestructurándose en sí misma. El fragmento es una potencia de saber, un saber para seguir impulsando, empujando, reconfigurando el cuerpo y dando forma a la idea de la vida y a la propia vida. Ahí en ese espacio donde esos cuerpos necesitan ser vistos y hay dibujar nuestro rostro. El rostro, otro como configuración de otras reinvenciones, la creatividad y la imaginación como fuentes donde emergen otras miradas para trazar rutas, ahí donde la posibilidad se vuelve materia y significación para los que habitamos los espacios de enseñanza. Es importante reconocer las miradas desde las periferias de la Ciudad de México sobre las formas de vida y sus dificultades que tienen para sobrevivir y seguir viviendo. Esas formas de vida florecen en saberes que se inventan para seguir estando. La Academia de Investigación de las Ciencias Sociales tiene que cambiar su forma de mirar las periferias, esas miradas del mundo futuro distópico. En las periferias también se han generado saberes desde esa propia experiencia de vida,
para enfrentar el maltrato, la violencia, y lo imposible late ahí más allá de la categoría margen. Lo humano ahí se ha reconfigurado desde su experiencia de fragmento. Escuchar a los otros humanos afectados, pues de una manera esta vida moderna también nos afecta. Escuchar los motivos de sus palabras, los tonos de sus decires y sus cuerpos, que muchos de ellos no se mueven. Una pedagogía de la escucha tendrá que tener como eje entrar en contacto con los cuerpos. En esa misma línea del entender que la posibilidad de la enseñanza también es imaginando otras formas para decir y crear saberes. Escuchar en estos tiempos es enfrentarnos a los ruidos de la vida moderna capitalista, sus efectos y afectaciones. Es tocar esos ruidos más que poner distancia al ruido, es escuchar los simbolismos del ruido y de estos tiempos como el individualismo y la violencia, entre otros. Crear más allá de esos ruidos es ir imaginando y sintiendo ese deseo de vida, la potencia de la vida, rescatar y hacer conciencia de los efectos de esos ruidos. La vida moderna está saturada de ruidos que nos extravía en el ruido de la catástrofe. Recuperar a los cuerpos es también escuchando los saberes desde donde esos cuerpos se han rearmado a sí mismos. Recuperar la escucha para que los cuerpos renazcan y salgan de la normalización de la violencia, de los silencios que no son normales, que sus afectaciones tienen un origen y no un destino a la muerte o a la cancelación de la justicia. Una enseñanza de la escucha es ir con ese otro en un ir y venir colectivo. Hay una afectación localizada. Reconocer en el otro la dispersión es dejar de mirar a la periferia como la expresión de la catástrofe, de la razón del centro, de la mirada del centro, la mirada y la escucha. Entonces, para reconocer las formas de vida y replantear la idea del humano ante la saturación de la razón. Esa enseñanza es al encuentro de la necesidad de compartida, abrir lo sensible, donde escuchar no solo sea un acto mismo, sino un sentido de implicación. Dotarse en esa misma experiencia de enseñanza, pues no somos entes aislados. Escuchar las intenciones, deseos, anhelos, afectaciones. Crear y sentir ante los deseos del otro para escuchar las dimensiones de nuestros deseos en tanto vida y su sentido. Una pedagogía de la escucha tiene como efecto la conmoción. Mover y moverse ante la travesía de la escucha. Así como la luna agita el agua, mover las emociones, limpiar las emociones y el cuerpo, recuperar y recuperarse en la travesía de mover y ser lanzados a otro lugar, así como la luna y generar vida, resurgir, así como Coyolxauhqui fue lanzada para alumbrar la semilla, y en esa travesía escuchar las dimensiones del humano como su propio universo que se replantea. Muchas gracias. Bueno, vamos con nuestra última presentación, que es la de Daniela Arrea. Voy a presentarla. Daniela Arrea escribió los libros Nadie les pidió perdón, Historias de impunidad y resistencia en 2015, La tropa, ¿por qué mata a un soldado? En 2019. Este es un libro que busca entender cuando alguien mata qué es lo que se ha muerto antes. Editó el libro Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra de 2020, que cuenta cómo se vive y resiste la violencia desde el cuerpo de las mujeres. Es coautora del libro Recetario para la Memoria Guanajuato y autora del libro Fruto. Pues, bienvenida, Daniela. Hola, buenas tardes y gracias por la paciencia. Manis, te escuché la mitad, pero me imagino que fue maravilloso la otra parte. Bueno, gracias. Estaba pensando como que desde que Antonio y Rodrigo me escribieron para invitarme a yo decía como qué puedo aportar de la escucha si no es como la experiencia de la escucha como ya sé que en la mañana dijeron que la escucha o propusieron que la escucha no es una herramienta sino es un enigma, pero bueno, sí, creo que sí es un enigma todo lo que sucede alrededor de la escucha, pero en mi caso es una herramienta muy básica, o sea, es la herramienta básica, la duda y la escucha son las herramientas básicas de mi oficio como reportera. Y entonces pensé que para esta sesión quería compartirles 4 momentos muy distintos entre sí, en donde la escucha ha estado presente y ha operado enigmáticamente. Y no tengo ninguna conclusión, simplemente quiero presentar estos 4 momentos porque no es que uno haya sido un proceso que después
evolucioné mi reflexión sobre la escucha y llegó a otro y después evolucioné y entonces el último es como la evolución máxima de mi relación con la escucha. No, en realidad son lo que quisiera decir al compartirles estos 4 momentos que han sucedido a lo largo de mi oficio como reportera, es que entiendo a la escucha como, pues no sé, es algo muy obvio lo que voy a decir, pero me parece que es una cosa que está viva y que su definición siempre va a estar como en relación, o sea, siempre va a estar a partir o en relación del momento y de las personas o de los objetos o de los espacios que participan en esa escucha. Entonces no hay conclusión, pero los voy a compartir. Espero que les hagan algo de sentido. El primero de ellos es algo que alguna vez también platiqué justo en un seminario de Calas, bueno, conversé un poco sobre eso, y es un momento que para mí plantea el surgimiento de una voz, ¿no? O sea, cuando la violencia como la que hemos vivido implica quebrarlo todo, me parece que el nacimiento de una voz es una cosa súper potente en medio de tanta violencia que opera. Este es un fragmento de una conversación que tuve con Rogelio. El Rogelio es un chico que fue detenido de manera ilegal, torturado, encarcelado, acusado de ser narcoterrorista, y hemos estado en relación durante 10 años y esta es una conversación que surge 10 años después de que él salió de prisión. Rogelio, he pensado mucho en la forma de contar lo que te pasó, de la que él cuenta lo que le pasó, y recuerdo que en nuestras primeras conversaciones hablabas mucho de los sueños que tenías, ¿te acuerdas? Y bueno, en el 2005, algún mes del 2015, perdón, Rogelio me dijo, él ya había salido de prisión. Salir es como volver a nacer, no hay cómo explicarlo. Ahí dentro uno sufre mucho, hay mucho dolor, pero yo no sabía que podía aguantar tanto. ¿Cómo es posible que un ser vivo aguante tanto dolor? Vi que era más fuerte de lo que pensaba, aunque las secuelas quedan. A veces tengo sueños medio raros. Un día soñé que me amanecía sin dientes. Hace como 3 días soñé que estábamos Mayra y yo en una tormenta y que íbamos caminando hacia un llano, pero no llegábamos al llano. Sentía preocupación por la tormenta, sentíamos los relámpagos que nos caían del cielo ahí al lado y lo que queríamos era llegar y no llegábamos. No llegábamos, pero ahí seguíamos caminando en la tormenta. Y me dice, esta es una cosa que entra entre nuestra conversación, es como un flashback, ¿no? Bueno, ya, estamos en el presente de la conversación de nuevo. Luego ya no sé cuánto tiempo tenía, pero ahí me dicen, como que las pesadillas o los miedos, me dice Rogelio, eso se ha ido alejando, borrando, no te miento, también hay veces que sueño, de repente sueño que estoy en la cárcel, sueño, repaso lo que vivía allá adentro, me duermo así que, ay cabrón, soñé esto, pero eso lo hice allá adentro, imágenes así. Y pues por lo mismo, ¿verdad? Porque es una secuela que no se iba a quedar y así pasan los años y es algo que me quedó marcado para toda la vida, ¿verdad? Es algo, la tortura es algo que te deja marca, en la cárcel es algo que te deja marcado para toda la vida, sí, es algo fuerte que no lo vas a superar, pero puedes vivir también con eso. En marzo del 2014, los 5 muchachos, junto con Rogelio y otros 4 amigos, fueron detenidos y, fueron liberados después de que se comprobó su inocencia y dieron una rueda de prensa en el Centro Pro para decir que todo lo que habían vivido había sido falso, una construcción de la policía por acusarlos. Entonces ahí estábamos todos los reporteros con las cámaras apuntándolos con las luces y con nuestra urgencia porque nos dijeran algo importante. Y en ese momento Rogelio fue el único de todos que pudo hablar, los demás estaban muy temblorosos. Y dijo, fui una de las víctimas de esos acontecimientos, les quiero agradecer, sé que van a contar la historia como es y no va a haber amarillismo porque unos medios nos siguen tachando de cosas que no hicimos. Por parte de mis amigos, dice, señalando a los otros 4 chicos, somos amigos desde chicos, crecimos juntos, les doy gracias por estar aquí. Y después las preguntas, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué les hicieron? Y aquí retomo algo que dice John Gibler de cómo a veces las preguntas de los periodistas se parecen a las preguntas de los torturadores, ¿no? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo esa noche? Eran nuestras preguntas. Rogelio no pudo seguir, apretó el micrófono, bajó la mirada y se sentó en silencio. El abogado de los chicos nos pidió prudencia a los periodistas. Meses después de esa conferencia le pedí a Rogelio que platicáramos con la intención de reconstruir la tortura.
Yo no tengo la grabación ni la transcripción de esa plática y me gustaría mucho volver y poner atención en la forma en la que pregunté y cómo escuché, porque probablemente hice lo que decía John Gibler, ¿no? Pregunté como torturadora. Y pensaba después de eso que nuestras preguntas a veces son golpes que no aceptan titubeos, que demandan momentos precisos, recuerdos nítidos, respuestas únicas, preguntas que extirpan lo que le queda a la persona para después hablar en exclusiva o jactarse de ofrecer una escucha terapéutica. ¿No? O sea, a veces los periodistas decimos, bueno, pero al menos que se desahogue muy arrogante y horriblemente, ¿no? Es preciso mantenernos en guardia como contra la arrogancia altruista. Contar una experiencia no puede ser unidireccional, se necesita quien nombre y quien escuche, y en ese sentido la escucha es una decisión política, pero también es cierto que la palabra necesita calma, ternura, cercanía y silencio. También lo decían en la mañana, hablaban del vacío y de que se necesita también, ¿no? Un silencio no de ausencia o de indiferencia, sino un silencio que reciba la palabra, un silencio en donde otras cosas estén sucediendo, como la gestación de una voz. Pienso en lo que una voz necesita para nacer. Una voz nace en un rugido, una voz nace con violencia, una voz quiebra un territorio, una voz nace en los campos de la incertidumbre, una voz después de nacer necesita ser recibida, una voz necesita ser alimentada y cuidada, una voz se hace palabra. Bueno, este es el primer coso que les quería compartir, que es sobre Rogelio y los chicos del coche bomba. El segundo momento que quiero compartirles sobre la escucha es algo que sucedió justo en la lectura, en el proceso de la tropa, en la investigación de la que hablaba sobre el tema de los soldados. Comprender, entender. Esa misión nos propusimos hace 4 años con este proyecto de la tropa. Comprender que lleva un hombre uniformado que juró por nuestro Estado proteger la vida de las personas, que lo lleva a matar, torturar, destruir en parte o totalmente al otro, que se le ha muerto antes. Al centrar gran parte de esta investigación en el testimonio de la tropa que patrulla en las calles, en sus recuerdos, miedos y experiencias en combate, la escucha fue el pico con el que nos fuimos abriendo camino. No pensamos mucho en las implicaciones de esa tarea. Como reporteros asumimos que sabíamos escuchar, estar con alguien, poner atención y respeto a sus palabras, relacionarnos con ellas. Pero no fue así. Las entrevistas nos enfrentaron a espacios que no previmos. Nosotros estábamos listos para oír, pero con nuestros pies puestos de este lado de la calle. Sabíamos escuchar con nuestro juicio y prejuicio ya construido, que estaba bien, que estaba mal, pero estábamos listos para escuchar el relato de quienes han matado, torturado, desaparecido, para entender por qué lo hacían, esto es, entender sin juzgar a priori. Cuando el militar retirado Ulises nos contó cómo mató a palazos a una perra recién parida para después descuartizarla a mordidas, algo en nuestro cuerpo se resistió a seguir escuchando su relato. Nos revolvió el estómago y se nos enfriaron las manos. Quisimos irnos de ahí, pero no nos fuimos. Como si estuviéramos en 2 escuchas simultáneas y opuestas, una corporal y emocional que bloqueaba lo que el hombre contaba con tanta parsimonia y una mental que nos obligó a seguir para indagar en ese entrenamiento, porque entendimos que esa instrucción no era, o no solo era, para enseñarle a sobrevivir en la sierra, o sea, la instrucción de matar a un perro, sino para extender los límites de lo que se consideró humanamente posible. Cuando escuchamos el tartamudeo de Nacho, otro soldado, incapaz de articular una frase que contase qué vivió durante sus 5 años de patrulla en las calles y rancherías de Tamaulipas, dudamos de su silencio. ¿Nos quería ocultar algo terrible? ¿O su tartamudeo, los monosílabos y sus largas pausas eran su más humano intento por bloquear y olvidar las aberraciones que vio? Cuando Andrés, que estuvo acuartelado en el norte del país, contó cómo su necesidad de adrenalina le hacía patrullar con un grupo del crimen organizado en sus días de descanso, en sus días de Franco, para al día siguiente volver a portar el uniforme, comprobamos que no era tal el sentido que aprendimos del Estado, su rol protector de las personas. ¿Cómo escuchar a una persona que plantea una verdad, unos principios inasumibles en principio para nosotros? Ese es el segundo momento que quiero compartir. Bueno, el tercer momento. Ahí va. Bueno, estos son fragmentos es un fragmento de un diario mío en donde hablo un poco sobre la chamba y sobre cómo eso se filtra en nuestras vidas, que es algo que hemos platicado mucho aquí con Sara. 4 de abril del 2018.
Estos días pasados que estuve de viaje sola, sin ustedes dos hijas, que tuve silencio, pude pensar y entender algunas cosas. Me di cuenta de que tengo disposición para escuchar el dolor de afuera, el silencio de sus muertos, el eco de sus fosas, pero no para escucharlas a ustedes, de escuchar tu dolor, Emilia. Por esas fechas fui con Lili, una brujita, a hacerme una limpia. Me dijo que tenía mi chakra del corazón muy cerrado, que era una forma de protegerme del dolor de las historias que escucho en el trabajo, pero estaba tan cerrado que me impedía escuchar a Emilia, que vivía con su cuerpo herido por una enfermedad en la piel. Trabajamos varias sesiones y en una de ellas me puso unos mantras que me llevaron a un viaje casi psicodélico. Hombres avanzando hacia una guerra, luego esos mismos hombres transformados en campesinos en grandes campos de espigas, con su hoz cortando el pasto a su paso, luego esos hombres diluyéndose en el cielo gris y convirtiéndose en un gran lago del que emergía una piedra filosa que poco a poco era pulida por el susurro del canto de los hombres, luego yo tomando esa piedra, reconociéndola como la tristeza y diciéndome a mí misma que puedo dejarla ir, que ya no la necesito, tomándome el rostro entre las manos, abrazándome en mi pecho y diciéndome a mí misma, Dani, mi amor, todo va a estar bien, déjala ir, deja ir a la tristeza. Un año más tarde soñé que herían a un policía con un balazo en la cara que le reventaba el cráneo y el policía empezaba a morir y su cuerpo ya no se movía ni se quejaba, pero su cerebro seguía vivo, palpitando entre los fragmentos del cráneo. Su cerebro activo hablaba y balbuceaba cosas y yo tenía su cuerpo enfrente y no lo quería escuchar. No quería escuchar esas palabras de muerto y me tapaba los oídos y él me hablaba y balbuceaba y yo me tapaba los oídos porque no quería escuchar esas palabras de muerto. Esa es otra cosa sobre. Y la última que les quería compartir es menos fea, pues. Este es un fragmento de una conversación que tuve con don Jorge. Don Jorge es un hombre cirquero que quedó atrapado en Irapuato, Guanajuato, cuando fue la pandemia. Se había abierto la Feria de las Fresas, como las ferias de cada pueblo aquí, y a la semana de que abrió la feria hicieron cierre total por pandemia. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a estar aquí 15 días, no pasa nada, cerramos y después abrimos. Pero cuando yo lo vi, llevaban ya un año encerrados en el espacio de la feria, con sus remolques, con las carpas ahí, y curiosamente estos tipos que son los más nómadas de la actualidad, pues ahora estaban completamente quietos y sedentarios. Don Jorge me pide que piense en los artistas, acróbatas que no han podido entrenar, en sus músculos y sus huesos deteriorados por la falta de movimiento. Me habla del artista que hace el espectáculo del globo de la muerte, esa esfera metálica que recorre a bordo de su motocicleta dando piruetas. El chico le ha dicho a don Jorge que tiene miedo de volver a empezar. ¿Quién no tiene miedo de volver a empezar? Aunque nuestro cuerpo está marcado de experiencias y aunque guarda memoria de lo que no somos conscientes, el miedo a volver a empezar quizás se enfrenta no solo al salto vacío de nuevo, sino a la incertidumbre de cuántas veces más tendremos que volver a empezar. Y eso con el tiempo puede ser agotador. Saber que no hay un lugar al que llegar, una orilla donde posarse y rendirse y no tener que luchar. Don Jorge también tiene miedo de volver a empezar. Tiene un año sin anunciar una función. Don Jorge era el presentador del circo, ¿no? Y con ustedes, bueno, así. Le pregunto si ensaya, me dice que no le da la mente para eso. Le pido a don Jorge que me deje escuchar la presentación que él hace del circo. Quiero cerrar los ojos y escuchar su voz e imaginarme bajo la carpa oscura, con luces, con la emoción de lo que vendrá después del redoble de tambores. Yo también quisiera irme un poco de este encierro a donde la voz de Jorge me pueda llevar, pero así como los músculos del motociclista están atrofiados, la voz de Jorge también lo está. Don Jorge, me gustaría escucharlo presentar el circo. No, me dice. ¿Por qué? Porque me daría mucha tristeza no poder y me quedaría muy mal. O sea, si yo ahorita lo intento y no puedo, usted se va y para usted no pasará nada. Pero yo y mi depresión nos iremos hasta el suelo. Por eso no quiero ni intentarlo. Ya ve que hay una canción que dice, yo tenía un chorro de voz, ahora solo me queda un chisguete. Así me pasa por la cabeza. Ojalá me equivoque. Ojalá viendo ya el circo armado, mi autoestima se suba hasta las nubes y por sí sola, mi voz salga emocionada solo de ver el circo. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta,
algún comentario. No tenemos todavía un tiempo para poder platicar o articular algo, si pueden. Si no, voy a tratar yo de hacer algún comentario, no sé si es comentario, pregunta, no sé qué es lo que me quieran decir, es un poco lo que me surgió escuchando cada una de sus intervenciones, que más o menos como que para mí resonaban de distinta forma a medida que ustedes iban hablando, ¿no? Sara, en las otras mesas que hemos tenido en el, ya no sé si esto es un coloquio, un simposio, ya me estoy echando, porque no sé ¿Cuál es la diferencia? igual y me debe de dar pena, ¿verdad? Pero no tengo ni idea de cuál sea la diferencia. Entonces, digamos que, bueno, en este encuentro hemos escuchado como varias intervenciones inquietas por la relación entre el lenguaje y la materialidad del mundo. Muchas veces porque ha habido toda una corriente, una tendencia a pensar que por un lado va el lenguaje y por otro lado va el mundo, y que es muy difícil como verter en el lenguaje el mundo o cosas así, ¿no? Y creo que en realidad tú, con tu propuesta de entender la poesía como un exceso semiótico, yo pienso si eso no da pie a pensar que en realidad el lenguaje es un exceso semiótico siempre, porque es productor de imágenes. Y por imágenes no me refiero solo a lo visual, sino a ese exceso que quiere decir que una palabra te puede llevar a una asociación que abre a otra asociación y que están vinculadas con formas de aparición de lo sensible, que no necesariamente son visuales, sino que pueden remitirte a recuerdos auditivos, olfativos, táctiles, ¿no? Y en ese sentido, entonces, hay una materialidad del lenguaje que amplía el mundo, lo hace más denso, lo hace más ancho, ¿no? Y toda esta como dicotomía queda puesta como en cuestión. Me parece además que en tu intervención, una cosa que ha aparecido también en otras mesas, tiene que ver con que todo esto aparece si tomamos en cuenta el vector del tiempo, que creo que es algo que aparece en todas las cosas, aunque no esté tematizado explícitamente. Yo vinculo el tiempo a la pregunta que hacía Patricio en la mañana cuando hablaba del vacío, porque para mí el tiempo es lo que permite una suerte de que de alguna manera de que haya como una dislocación, donde algo que nos parece como cotidiano puede adoptar como un carácter de inusitado, insospechado. Por ejemplo, la señora en el Metrobús que podría ser yo, porque yo hago eso en el Metrobús todo el rato, o sea, me pongo a rebuscar, hago un despapalle enorme y nunca sé qué estaba yo buscando al final, ¿no? Entonces, bueno, eso que pasa en el Metrobús, la señora lo está y tú lo recoges con un intervalo de tiempo después. Y esa como pequeña hueco o distancia que hay entre una cosa y la otra es la que posibilita como una suerte de conexión entre tú y ella, aunque ella no lo sepa, que va a producir que esa señora esté ahorita en un poema. A mí se me hace una cosa alucinante lo que hacemos en la vida sin darnos cuenta, de verdad, porque esto pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que esta es una cuestión que es algo que me llama mucho la atención. En este sentido, y articulando un poco la participación de Manuel y la de Dani, la idea de ver el lenguaje como un exceso semiótico productor de imágenes, Dani, yo no sé qué decir a lo que nos acabas de leer, o sea, pero pensaba, si yo pienso que todo lo que percibo a través del lenguaje, de lo que el otro me cuenta, me provoca imágenes, pero esas imágenes siempre tienen un exceso, lo que Sara llama como un exceso semiótico, yo no podría reducir a ese soldado a la única imagen del tipo que apalea a la perra. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese soldado sería ese que apalea a la perra y otras muchas más cosas. Y eso me imposibilita reducirlo automáticamente a aquel que solo apalea a la perra. Me abre a la posibilidad de que haya más imágenes de esa persona, más formas de aparición sensible que puede que entren así como que es muy buen papá. ¿Sí me explico? Puede que me hagan así,
como un cortocircuito, pero me impiden una reducción simple de una persona que me haga como una moralización, una moralina fácil, sino que más bien me sitúa como en el abismo de la dificultad, de la ambigüedad, de la pantano que es la vida, ¿no? Y me quizá vuelva mi escucha más humilde, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Y hacia ahí me lleva mucho de lo que tú estabas contando también, ¿no? Yo sentía en tu texto esa escucha que yo llamo, porque no tengo otra palabra mejor, como humilde, como eso es lo que me surgió. Me acordaba yo de lo que contaba en Calas, de la anécdota de Veena Das, que es una antropóloga de la India, que ella contaba que cuando su suegra estaba muriendo y ella era una mujer muy piadosa hindú, y entonces mientras estaba en la unidad de cuidados intensivos empezó a hacer gestos obscenos y cosas que dentro del hinduismo hubieran sido como muy, o sea, ponían en jaque toda la vida de esa persona, que habían sido una vida como irreprochable desde el punto de vista de las propias creencias. Entonces, Veena Das planteaba la pregunta: ¿cómo juzgar al otro? ¿Por qué escena de la vida del otro lo vas a juzgar? ¿Con qué te vas a quedar para lanzar tu juicio lapidario, ¿no? Y siempre a mí ha sido una pregunta que me ha pesado mucho a la hora de hacer mi propio trabajo, ¿no? Entonces, pues eso me resonaba. Otra cosa que me resonaba es tu idea de fragmento, o sea, esta idea de fragmento conectada al cuerpo como de cuerpos rotos. Como de cuerpos rotos. Creo que nunca hay un cuerpo que se viva más que de manera ideal, como absolutamente intocado, ¿no? Pero sí podemos vivirlo así de manera ideal. Yo creo que lo que distingue a estas subjetividades es que, o sea, ya están vistas por sí mismas como cuerpos rotos, como algo en ellos se rompió, se mutiló, ¿no? Entonces, como esa cosa de trabajar el fragmento, que yo lo veía en mi cabeza con el pie de tu mamá. Ahí veía yo un trabajo y un cuidado y un amor del fragmento, que yo decía, lo que está haciendo al cuidar ese pie es recomponer un cuerpo. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son algunas de las sugerencias que se me ocurrieron. No sé lo que me quieran comentar o si... No, sí, o sea, Ulises es un tipo muy amplio, pues, ¿no? Seleccioné ese fragmento porque justo hubo una cosa muy fuerte del momento mismo en el que escuchamos, por un lado, esa entrevista, y por un lado era, nos queremos ir de aquí, y al mismo tiempo era volver a algo de lo que mencionaban también en la mañana, como esa curiosidad, así, ese ímpetu por querer saber. Y entonces esa sensación corporal de, por un lado, ya me quiero ir, pero al mismo tiempo estar haciendo un esfuerzo por preguntar cosas, y al mismo tiempo tratar de no poner la cara de asco que me está diciendo lo que me está contando, para que suceda algo. Y, o sea, creo que fue un momento que para nosotros en esa experiencia fue como muy corporal de lo que implica, pues, ¿no? Y no solo en términos de lo nauseabundo del relato, de lo horroroso del relato, sino de lo que tú planteas, o sea, de la ambigüedad, de lo que, del prejuicio, de las otras muchas cosas que él es, pero que no lo estamos viendo por lo que estamos decidiendo escuchar, ¿no? O decidiendo preguntar también. No sé, nos dejaron mudos y mudos. No sé si quieran hacer algún comentario, preguntar. Ajá. Gracias. Ok, ya, es que estaba probando el audio. Pues primero quiero felicitar a pues las 3 ponencias que acaban de dar. La verdad es que aquí con mis amigas y compañeras, cada vez que acababa una nos quedábamos sorprendidos por las historias y por los fragmentos de las historias que nos contaban. Pero a mí me llamó mucho la atención pensar cómo es que podemos analizar o incluso
vislumbrar el poder, el aspecto del poder y la falta de poder, entiéndase impotencia o resistencia, a partir de la escucha y el silencio. Entonces quisiera saber cuál es su perspectiva a partir de ello y también ver de qué forma se puede llegar a analizarlo, ¿no? O sea, el poder, la potencia, entiéndase desde sus distintas acepciones y también la falta de, ¿no? Porque hay siempre una centralidad a entender el poder, pero no aquello que no es el poder, ¿no? O sea, entiéndase impotencia, resistencia o incluso algo más que vaya mucho más allá de eso. Entonces, esa es mi pregunta para, bueno, y esa es la pregunta con la que quisiera cerrar en mi participación. Bueno, pues qué interesante estar aquí. Yo también así me siento como ustedes, como dimensionando también el cuerpo, ¿no? También es el estar, ¿no? También estar, sentir. Y creo que un poco en la pregunta, cuando hablas del poder, y yo hablaba un poco de cómo esta razón o esa razón que predomina, esas estructuras también de la vida que tenemos todos, ¿verdad? Bajo esa vida acelerada, bajo esa de la expectativa, del estar como siempre a veces lo que los demás esperan, las estructuras esperan, las instituciones esperan, ¿no? La familia espera, nuestra pareja espera, ¿no? Entonces siempre estamos como atravesados a esta idea de pues no nuestra, ¿no? También, entonces creo que el tema de lo comentaba un poco y retomando lo que comentaba sobre este tema de la escucha como algo, como una humildad, ¿no? Que señalas, más bien es esa como destensar también el cuerpo, atrevernos a ir más allá, que el cuerpo no solamente es este cuerpo que está aquí, y que la escucha no solamente es ese acto que yo señalaba, no, también creo que tiene que ver con esa, pues entrar en esa dimensión. Yo siempre doy clases a abogados, entonces de repente siempre, ellos tienen toda una estructura, ¿verdad? Ellos tienen toda una formación de clases, ellos están haciendo su maestría y doy una materia que se llama Sociología Jurídica. Entonces, cuando empiezan, siempre les digo, hay un pedido, ¿no? Bajar el ceño jurídico, y no entienden qué es eso, así como, ¿qué está hablando ¿no? Entonces, creo que también a veces tenemos que bajar este ceño de la expectativa, que todo lo que queremos que los demás, y a veces nuestras propias expectativas que no tenemos claro también. Yo creo que el estar como siempre, digo, el deseo de estar como haciendo lo que uno quiere, que uno hace, pues a veces no es fácil en estos tiempos, en esta vida también, pero cuando lo estás haciendo también te estás como haciendo algo que realmente quieres, y estás fluyendo, ¿no? Como con algo más sentido, ¿no? Más líquido, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y el tema del poder, pues va a estar ahí, y también el propio, el nuestro, nuestras trampas que también tenemos, también de nuestra idea de pensar, la academia, la escritura, el involucrarnos con el otro, o tal vez no. Y ese no también es poder, ¿no? Es un no querer, ¿no? Y el no reconocer, y no reconocernos. Por eso yo hablaba de ese rostro otro también. Y creo que tenemos muchas cosas, yo creo que de desaprender también. Y creo que el tema de la escucha, a mí cuando me invitaron a esta participación, era como todo un reto pensar y despensar muchas cosas, pero también reconocer muchas cosas que uno de repente cotidianamente hace. Entonces la escucha cotidianamente la tenemos, y a veces hay mucha disposición, y es cuando más nos impactamos, como estos extractos cotidianos que hablaba Sara, ¿verdad? Y que, no, esos que vamos encontrando en la vida, es también estar dispuestos también a maravillarnos por lo cotidiano, por el instante, el que vamos a hacer poesía, con eso que dijeron, ¿no? La poesía de la tortería, me imagino, ¿no? También, como decía,
Y ahí está la poesía creo que está cotidianamente en todos lados, en nuestra propia vida. Creo que tenemos un reto todos, hacer de nuestra propia vida un verso, un poema, ¿no? Y cuando eso, pues yo creo que no es un tema sencillo, porque hay que estar como siempre más como en ese vaivén de ese encuentro, ir, venir, encuentro, desencuentro también, por supuesto, ¿no? Porque si no estaríamos como diciendo que todo es bello, no es así, ¿no? Pero sí con esa posibilidad, yo creo, ¿no? Yo quería decir algo que se une un poco a lo que estás diciendo. Pensaba el poder justo, o sea, el poder como en su dimensión estatal, ¿no? Como el poder, lo que dicta cómo tienen que ser nuestras vidas, ¿no? Y también pensaba el poder como en nuestras potencias personales, las cosas que podemos hacer nosotros. Y recordaba, por ejemplo, yo de esto que les leí ahora en la ponencia y que les platiqué, acabo de dar 2 talleres, uno presencial y uno virtual, poniendo en práctica con mis alumnas, con mis alumnos, este ejercicio de la escucha. Y sobre todo, me interesaba mucho poner de manifiesto cómo estas escrituras, lo que ya les contaba, con autorías colectivas, lo que hacen es un poco desmantelar la idea de que el poeta tiene que ser este único genio creador, que solito se le ocurren las cosas y todas tienen que ser originales y no estar sacadas de ningún lado más, ¿no? Y entonces recuerdo el ejercicio que hizo Paulina, una estudiante, me parece que del Colmex, que hizo un ejercicio fabuloso sobre escucha sobre el cuerpo, lo que dicen las otras mujeres sobre sus propios cuerpos en los gimnasios, en las fiestas, y ahí en esas frases que esas mujeres dicen sobre sus propios cuerpos, que muchas veces son frases que están juzgando, que están despreciando, pero en torno a lo que estatalmente a través del aparato médico, porque el aparato médico es un aparato estatal, es un aparato del poder, nos han dicho de cómo tienen que ser nuestros cuerpos. Evidentemente, pues ya saben, delgados, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, ahí por un lado está el poder dictando cómo tienen que ser nuestros cuerpos, y ese dictum del poder se expresa en esas frases que ella ha estado recopilando al escuchar en diversos lugares sobre los cuerpos. Y luego también está el poder que tiene la propia Paulina de utilizar, porque fíjense, los que escribimos, y bueno, los profesores y todo, tenemos como el poder de ser escuchados. Hablando de la escucha, hay quien nos escuchan los alumnos, nos escuchan ahora ustedes, pero también cuando yo leo un poema, aunque yo no esté ahí, alguien me está escuchando. Entonces tengo el poder de amplificar aquello que yo introduzco en esa caja de resonancia. Hablando de escucha, de silencio, al introducirlo en el poema es como si le pusiera un megáfono. Entonces, cuando Paulina introduce en su poema estas hablas recortadas de otras mujeres hablando sobre su cuerpo, fíjense qué cosa tan bonita hace, que decide no solo ella hablar de su propia experiencia sobre su cuerpo, porque sabe que esta resistencia a que el poder nos dicte cómo tienen que ser nuestros cuerpos no es nada más de ella. Entonces ahí está la decisión estética y el poder de ella de decir, no voy a hacer un poema sobre los dictums sobre el cuerpo, nada más de lo que yo digo, lo voy a hacer colectivamente, porque en realidad es una experiencia colectiva con los cuerpos de las otras, porque cuando se juzga el cuerpo de la otra, se juzga mi cuerpo también. Entonces ahí veo como la resistencia del poder propio, o sea, de la potencia de, en este caso, una chica que está escribiendo poemas, de producir poemas colectivos para tratar de resistir al poder que les está diciendo a todas ellas cómo tendrían que ser sus cuerpos. Y ahí está lo que dijiste también, Manuel, que escuchar da un sentido de implicación. Eso es bien bonito, porque al escuchar ella a sus compañeras, al escuchar lo que dicen de sus propios cuerpos, se está implicando con los cuerpos de las otras y está produciendo una poética que para mí tiene todavía más potencia y más fuerza, porque al leer su poema, que todavía está en ciernes, que apenas lo está terminando de trabajar, pero al leer su poema, claramente, si yo se los leyera ahorita, ustedes escucharían que podrían distinguir que no está hablando una sola persona. Se oye claramente que son varias personas, aunque no le ponga ninguna marca, sin hacerlo, oímos todos esos cuerpos hablar. Entonces, fíjate cómo ahí el poder propio, la potencia propia de hacer de su quehacer como poeta una resistencia contra el poder que le dicta sobre cómo tiene que ser su cuerpo, ¿no? Nada más ese ejemplo se me vino a la cabeza. Yo no había entendido, o sea, yo me quedé pensando que no entendí la pregunta y por eso dije voy a hacer la última a ver si así les copio algo. Y digo, claro, coincido con mis compañeros, pero realmente la entendí por otro lugar y es muy curioso porque
Cuando hablabas del poder y de la escucha, yo dije, claro, pues es que nosotros como periodistas tenemos un poder, o sea, ejercemos un poder al decidir en dónde ponemos atención y al decidir qué amplificamos, ¿no? Entonces yo para nada pensé en el poder del Estado sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos y nuestros espacios, sino más bien pensé en el poder que como periodistas ejercemos, a veces sin cuidar, sin darnos cuenta, sin pensar en lo que eso implica, y cómo ese poder ejercido a veces con mucho cuidado, a veces no con tanto, también tiene implicaciones que por un lado puede amplificar y por otro lado puede estigmatizar, ¿no? Entonces, y generar ruido también. Para mí, o sea, yo algo que trato siempre como de estar muy alerta es cómo lo que escuchamos en nuestro oficio y lo amplificamos puede terminar convirtiéndose en un estereotipo de algo, y cómo eso que escuchamos va a terminar por silenciar un montón de otras experiencias, ¿no? Y ya seguro todo el mundo ya escuchó el problema de la historia única de, nunca puedo pronunciar, que está ahí en YouTube. Entonces, para mí la pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ponemos ante eso? Y quizá también la resistencia como de quien se resiste al ejercicio de poder que nosotros ejercemos cuando hacemos estas preguntas o cuando amplificamos ideas que pueden ser polarizantes, problemáticas, prejuiciosas, estigmatizantes, y más bien pensaba en que la posición ante eso, pues creo que es como estar alerta siempre, pues, ¿no? O sea, es como, no es que aprendimos a escuchar en la escuela de periodismo, en la clase de entrevista y ya, sino que para mí siempre es como, entonces puede pasar esto, ¿no? Entonces, o sea, ya pasé de mis primeros años de reportera de decir, voy a la sierra a darle voz a los sin voz. O sea, ya pasé de creer eso porque lo creía muy cristianamente. Pasé ahora pues a decir, aguas con lo que construyes porque puede convertirse en un estereotipo, ¿no? Y entonces en extremo esto es llevado a grado de que tienes leyes de víctimas que solo protegen a cierto tipo de víctimas, sociedades que solo reivindican y acompañan solo una forma específica de ser víctima y de luchar, y eso pues para mí es muy problemático. Y nada más, sí, o sea, bueno, entonces, y en ese poder, perdón, ya ahora se me cayó, en ese poder está algo de lo que también desea Manuel, ¿no? Que es esta cosa de la escucha configura la realidad, ¿no? Para bien y para mal. Entonces hay que estar como alertas a ello. Sí. Perdón. Yo algo que quisiera plantear a partir de lo que, digamos, ustedes expusieron, pero también comentaste tú, Senia, es que me parece que cuando Sara habla de estos ejercicios de una poesía que comienza a escuchar la voz cotidiana, una voz inesperada, una voz introspectiva quizás, que no está pronunciada para la poesía, pero que es traída a la poesía por tu propio deseo de escuchar y de escribir, ahí en algún sentido ahí hay una escucha de la herencia, ¿no? O sea, en el poema esa voz mantiene una vigencia, digamos, después, como tú lo decías, de su desmaterialización, ¿no? Pero creo que Daniela plantea una cosa muy distinta, que es, y que quizás en el coloquio simposio no hemos planteado, que es que hay cosas que no queremos escuchar, que la escucha no es necesariamente una obligación y tampoco es una virtud, ¿no? Bueno, sí es una virtud porque estamos dispuestos o dispuestas a escuchar aquello incluso que no podemos escuchar. Entonces, a mí me parece, yo te lo planteé en Calas de una forma un poco enredada, en una especie de plataforma en octubre del año pasado, que era, y tú que hablaste del caso de Gastón, ¿no? Gastón, ¿no? No, Rogelio. Rogelio, perdón. Que era, bueno, ¿por qué estás escuchando tú lo que no han escuchado otras instituciones u otras instancias? ¿Qué desgaste produce esa escucha? ¿No? Porque, digamos, tú me puedes decir Ulises es mucho más que esa escena, pero esa escena también es Ulises, ¿no? Y en algún sentido es como si la escucha fuera un golpe, ¿no? No solo una disposición
ética, no solo una apertura afectiva, etcétera. A mí me pasa en el trabajo en la antropología que hay cosas que no quiero escuchar. Hay gente con la que no quiero hablar y hay conversaciones que en mi experiencia etnográfica han comenzado a armarse que yo he dicho, esto no. No sé si por defecto, por problemas, por temor, por lo que sea, pero no lo quiero escuchar. Y creo que ahí hay una pregunta también por la relación entre escucha y deseo. Porque creo que Sara está deseando escuchar y ese deseo continúa en la poesía. Se hace una escucha del deseo, ¿no? Pero la pregunta me parece más complicada contigo, Daniela, en el sentido de que, ¿por qué tienes que escuchar aquello? ¿No? O sea, ¿por qué hay que escuchar algo que creo que no se puede asimilar? ¿No? Y yo diría, la ética no tiene respuesta a eso, y no es la ruta de la respuesta, ¿no? O sea, no es que, sí, es por perspectiva ética. Sí, pero la ética no soluciona los sueños, no entra en los temores, no hace, psíquicamente, no nos hace vivir mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí hay que hacerle una pregunta al periodismo. Digo, me ha pasado con 2 libros, siempre del periodismo, de periodistas, el de Óscar Martínez sobre las muertes y el periodista, creo que se llama, que leímos en un seminario con Senia, que no lo terminé de leer porque me pareció insoportable, que diría inescuchable en algún sentido. Dije, no, esto fue suficiente. Y me pasó lo mismo con un libro que yo dije que había leído completo en la presentación, pero no es tan cierto, de Marcela Turati, el último, de San Fernando, que dije, ya en un momento ya lo dejé de leer, ¿no? Y no es porque sea mal lector, no importa qué tipo de lector sea, pero dije, acá hay algo inasimilable, ¿no? Entonces, la pregunta sería, porque tú decías, bueno, puedo preguntar como una torturadora, pero parece que también el periodismo fuera un ejercicio que te tortura a ti, ¿no? Y eso, ¿por qué lo hace? ¿Por qué, digamos, qué hacemos con eso? Y no te pregunto, me pregunto colectivamente, ¿no? Porque hay personas que tienen que estar escuchando aquello que quizás no deseamos escuchar, y lo diría, y aquí termino, con una énfasis, quizás hay cosas que no se deben escuchar. Antes de que conteste, Daniela, esta pregunta, yo solo quería decir que qué curioso que hagas esta pregunta o que señales este deseo de escuchar, porque creo que tengo deseo de escuchar esta materia sonora, cotidiana, trivial, casual, porque el desgaste que tuvo en mí todo el proceso de escribir y toda la investigación que surgió después del Antígona González, y de seguir pensando textos sobre la violencia, autopartes, el texto para el libro que mencionaron de Aquí sigue pasando la guerra, el texto para Tsunami, que será violencia, pero violencia intrafamiliar personal. Creo que provocó un desgaste que en este momento, así como tú, por ejemplo, yo no pude leer el libro de la tropa, Dani. O sea, lo intenté varias veces leer, te lo juro, y no he podido porque no puedo escucharlos, no puedo escuchar a los soldados. Entonces no quiero, no puedo, lo he intentado 3 veces y no he podido escucharlos. Entonces creo que entonces, como no puedo seguir escuchando más eso, entonces mi escucha volteó hacia otra parte, a escuchar cosas que parecen triviales, que son conversaciones, a recuperar ese asombro del que hablabas frente a estas frases. Y sin embargo, bueno, ahí también encontré sentido, por supuesto, pero es una escucha otra, huyendo de la escucha que una parte de mí quiere hacer, porque quiero saber por qué mata a un soldado, pero una parte de mí dice, te va a destrozar, no puedes, necesitas descansar, necesitas irte a escuchar qué dice la gente en los metrobuses. O sea, descansa con esa escucha y luego puede que regreses a esa otra escucha. Nada más así como apunte de eso. Y bueno, qué bueno que hablaste tú, porque yo quería, como ahorita soy bien lenta, después apenas estoy entendiendo la pregunta de hace un año, pero quizá el próximo año podamos responder esta si me sigues invitando. No, o sea, ese un momento que hablaban como del trabajo de Sara, que captura, que escucha esta voz intempestiva e inesperada, yo dije, claro, ahí está una herramienta, o ahí está una forma también de poder hacer periodismo. ¿Y a qué voy con esto? Con que como que a veces el periodismo es muy formal, ¿no? Y es así, el simple hecho de decir voy a hacer una entrevista, como que crea
espacio, no siempre, pero a veces crea como un espacio de solemnidad en donde yo me asumo como la entrevistadora o la que escucha y la persona a veces se asume como tengo que decir cosas importantes porque me están escuchando y entonces como que estaba pensando en eso ahorita que hablaban de la voz intempestiva, inesperada, que es una voz que surge para no ser escuchada. Yo pensaba como que qué interesante sería que el periodismo también fuera capaz de cachar esas voces y qué otras cosas estarían contando de las mismas historias que contamos, ¿no? Porque no solo es que nosotros como periodistas legitimemos historias, sino que también nosotros como enunciantes construimos un personaje que queremos que es el que nos represente en la vida pública, ¿no? Así que, no sé, un chavo del CCH, a lo mejor su personaje es el chavo del CCH y entonces cada que lo entrevisten va a hablar como habla el chavo del CCH, aunque tenga muchas otras personalidades y formas de ser. Entonces me parecía o sea, como que me quedé con las ganas y la curiosidad de recuperar y de pensar cómo podría ser un periodismo que escuche lo que no fue dicho para ser escuchado y qué haría con eso, ¿no? Y cómo enriquecería la realidad la realidad pues, ¿no? Compleja que es lo que está contando. Y sobre la pregunta, a ver, yo creo que es algo que se asume, o sea, asumimos que nuestro trabajo es ese. La verdad es que yo creo que en las escuelas de periodismo hasta hace unos años esto a lo mejor se empezó a plantear, pero en nuestra época no, y porque tampoco creo que habíamos vivido como una exposición tan constante y tan inmediata y tan una tras otra, como a muchas cosas de horror y de violencia. Entonces yo creo que es como asumí que mi chamba era esa y después no fui yo quien se dio cuenta de que estaba quedando medio trabada, sino que mi hermana se dio cuenta, como les ha pasado a muchos otros compañeros, que alguien se da cuenta porque de repente empieza a beber mucho, se da cuenta que para poder ir a hacer la cobertura de la nota roja tiene que estar ebrio porque no puede soportar ya muchas cosas de estrés postraumático. Y creo que sí, como que siento que no hay una reflexión al hacerlo. O sea, es como toca hacerlo y después a ver cómo lo resuelvo, cómo lo acomodo, cómo lo curo, y hay quien tiene más herramientas, hay quien tiene menos herramientas, hay quien tiene una red que contiene, hay quien no la tiene. Y en mi caso mi hermana se dio cuenta y me mandó a terapia, o las amigas, y también hay quien tiene posibilidad de decir ya no quiero escuchar eso y por lo pronto igual voy a trabajar lo mismo pero desde otra perspectiva, o me voy a ir a escuchar otras historias, y hay quien no puede tomar esa decisión. Y yo creo que, o sea, sin saber a ciencia cierta cómo responder, yo creo que es eso, es asumir que es un trabajo que hay que hacer y que después veremos cómo lo acomodamos, ¿no? Y a veces se acomoda en pesadillas, a veces se acomoda en decisiones, ¿no? O sea, yo una cosa que me digo, o sea, que sé es que una de mis decisiones de por qué quise tener 2 hijas era porque dije, si me desaparecen a una o si me matan a una, ¿qué voy a hacer, no? O sea, una decisión muy, muy utilitaria de los hijos, pues. Pero sé también, y no me digo, ay, qué mala eres, porque sé también que es consecuencia de algo, ¿no? Y sé también que no soy la única persona a la que le ha pasado. Creo que el índice de natalidad aumentó después del sismo, en fin. O sea, como que contextualizar nuestras emociones, sensaciones, decisiones, también ayuda mucho como a saber que son resultado de cosas que están más allá de nosotros, ¿no? Y sí, seguro hay cosas que se deben escuchar, y hay cosas que a lo mejor lo pensábamos mucho con la tropa. O sea, yo decía, queremos que los papás de los chicos asesinados por el ejército lean este libro o entiendan a los soldados. Pues no les toca a ellos, ¿no? O sea, probablemente hay cosas que no le toca, que no querrá Sara escuchar, pero escuchará otras, y a lo mejor yo no voy a poder escuchar historias de pornografía infantil porque no puedo con eso, tengo un límite en relación a mi vida, a mi crianza, pero sí puedo escuchar otras cosas, y habrá quien pueda escuchar eso porque tiene que hacer una chamba de policía cibernética, no sé, o sea, como que también digo, bueno, es que tampoco tenemos que escucharlo todo. Creo que está bueno saber que nos vamos como o pasando el relevo, o que habrá cosas que tú quizá no puedas escuchar por tu propia historia, pero habrá cosas que alguien sí, ¿no? Y ya. Pues yo también, bueno, tenemos unos
ya estamos sobre el tiempo. ¿Podemos unos minutitos más? Es que los quería preguntar eso, Rodrigo. O sea, ¿saben si tenemos unos minutitos más para que comente Bueno, yo rápido sobre esta misma pregunta que hace Rodrigo. Pues sí, yo creo que hay cosas que no queremos escuchar y hay personas que no queremos escuchar también, ¿no? Y creo que la escucha no está, yo creo que no está en un tono, la escucha sola no es, yo no creo que sea solamente escuchar y ya, porque también estamos aquí para dialogar, ¿no? Para compartir. Entonces, y pues sí, yo da mi experiencia, yo trabajo en las periferias, trabajo en Naucalpan, en la Fezacatlán, y trabajo en Ecatepec. Y allá la realidad es una, y allá estoy trabajando con abogados, y trabajo con jóvenes de 16, 17 años. Entonces, sus realidades son otras, y sus silencios y sus cuerpos son otros, y lo que dicen también. Entonces, y eso también ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque estoy trabajando con realidades sumamente diferentes. Entonces, también trabajaba, y eso ya un minuto y termino, dando, y todavía, cursos, talleres a profesores de la UNAM, pero llevo ya varios años, como estuve un rato, ahorita estoy descansando, qué bueno, pero que realmente decidí ya no seguir, ¿no? O sea, porque los temas, los talleres que armo para ellos son sobre acoso, sobre violencia hacia las mujeres, y lo que menos quieren escuchar es eso, ¿no? Entonces son las mismas retóricas, son las mismas resistencias, y dices, pues yo ya escuché eso, y yo sé que por ahí, las cosas que quiero hacer para poder incidir, pues podría ser pasármela ahí mucho tiempo y hacerla, pero pues eso no lo estaba disfrutando. Entonces yo creo que estoy escuchando y haciendo las cosas que sí quiero escuchar y las cosas que sí quiero compartir, ¿no? Para poder tener y compartir, sí, posibilidades de otra forma de pensarnos también, escucharnos, ¿no? Y de dialogarnos. Gracias. No, gracias a ti por lo que, como me mencionaste, me gustaría decir algo muy breve también en relación a esto. Yo creo que no todos podemos escuchar todo, por supuesto, no todos tenemos el mismo tiempo, hay tiempo a lo mejor para poder escuchar y hay tiempo donde uno vitalmente no puede escuchar, pero sí creo que hay cosas que sí tienen que ser escuchadas por alguien, por una razón, porque si digamos que hacemos a las cosas inefables, inaudibles completamente, etcétera, les otorgamos un halo de sacralidad que las vuelve absolutamente intocables y que impide que veamos que son humanas, demasiado humanas, y que por tanto también tenemos que responder por ellas, incluso en sus facetas, las facetas que menos nos gustan. Entonces creo que no todas las personas debemos ni podemos hacer esto. Como dice Dani, me gustó mucho la idea del relevo. Una gente escucha una cosa, otra gente escucha otra, pero es importante que estas cosas no queden bajo el halo de lo sacral, terrible, casi durkheimiano, ¿no? Porque en ese sentido, si no, lo volvemos intocable, lo volvemos incomprensible, lo volvemos absolutamente inmanejable. Y puede que no sea comprensible, digamos, desde una vertiente de cómo nosotros vemos el mundo, pero a mí lo que me pareció el libro de Óscar Martínez, que es brutal y es terrible y que plantea muchas preguntas sobre cómo hacer las cosas, ciertamente, pero creo que hay una pregunta crucial. Cuando él dice, ¿qué es la violencia? Depende de a quién le preguntes, porque eso te ubica en qué le pides a la gente que está viviendo qué cosas, cómo se debe de... O sea, porque es muy fácil tener una moral kantiana desde, si me explico, las lomas de Chapultepec y tu trabajo y tu vida, pero pues luego vete ahí donde... Entonces, creo que esa sería como mi manera de abordarlo, ¿no? Y aparte porque vivimos en un mundo violento y a veces los oídos no se pueden tapar, aunque uno quiera. Depende de donde te pille. Hay veces que decir no quiero escuchar es indicativo de que estás en un lugar a salvo y puedes permitirte no escuchar. Bueno, eso sería mi... Creo que hay una última pregunta, perdón. La última, qué compromiso. Le preguntaba a mi profesor que me trajo aquí, a José Ricardo Gutiérrez, si Manuel Amador era terapeuta. Me parecía muy interesante la manera de
la manera de escuchar, porque es muy interesante cómo hay una escucha sin juicio, hay una escucha que describe y una escucha muy interesante sin inquisición, ¿no? Entonces me parecía que la población con la que trabajaba era bondadosamente vista bajo una óptica que las ciencias sociales permitían esclarecer de una manera muy profunda una emocionalidad y una manera de entender el vínculo con el cuerpo en el grupo, que es muy difícil de hacer y de transmitir desde otros territorios muy ceñidos, como tal vez el de la sociología o el de la antropología o el de la propia psicología de grupo, ¿no? Me gustó muchísimo, fue muy conmovedor escucharlo. A veces sentía muchos deseos ya de no escucharlo, porque eso que él llama la periferia es fascinante, ¿no? Cómo lo presenta. También tomo clases con José Ricardo Gutiérrez y hablamos todo el tiempo del ruido, ¿no? Todo el tiempo del ruido y de eso que Manuel renuncia a hacer, que es ya dar talleres, ¿no? Hay una parte muy fuerte de hablar de todo esto que nos rodea, ese bla, 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 de todo este balbuceo que es bastante ilegible en el sentido en el que todo el mundo se coloca en el terreno de la ideología, ¿no? Lo que dice Daniela Herrera me parece también muy interesante porque es una especie de ejercicio autocrítico sobre el periodismo, ¿no? Esta parte del periodista que es un portavoz de no sé qué, hay portavoces del feminismo, hay portavoces de los derechos humanos, siempre el periodista se asume como un puente, como un traductor, ¿no? Esa posición de alguna manera de superioridad moral, que ahora hemos aprendido a ver en las conferencias mañaneras del presidente, todas las superioridades morales que hay en torno a la oposición, a la afiliación, ¿no? Periodistas fanáticos del presidente, periodistas que lo odian y que representan a los representantes del odio, ¿no? Y que es muy interesante que ahora ella lo haga así. Yo también soy periodista y me parece que uno tiene que aprender mucho a lo largo de la carrera, las diferentes situaciones de escucha que uno puede tener, ¿no? Hay un instrumento en el psicoanálisis que es muy importante, que es el instrumento con el que Freud escucha y descubrió que tenía que escuchar a los pacientes, que es el descubrimiento de la transferencia. La transferencia permite colocar una serie de intervenciones, más que de preguntas, sobre alguien que es necesario que se escuche a sí mismo. Y cuando uno escucha a alguien escucharse a sí mismo lo que dice, uno descubre una serie de sentidos y de significados de reescritura sobre la declaración. Entonces el psicoanalista deja de ser un portavoz, deja de ser un puente y deja de ser un traductor para entender la escucha de otra manera. Y creo que eso nos hace mucha falta. Yo he tenido oportunidad, por mi vida profesional, de escuchar muchas veces muchas entrevistas que ha hecho Elena Poniatowska. Me ha tocado acompañarle en algunas ocasiones a ver cómo entrevista. Y es muy interesante que a personas, digamos, que no son ni famosas ni importantes, sino personas en una medianía muy interesante, las coloca en la posición de ofrecer una versión interesada de sí mismos, alguien que tiene la disposición de escuchar y de hacer preguntas sobre la posibilidad del mismo sujeto demandado a que las responda él y a que él mismo las haga. Es muy curioso cómo ella logra colocar como una especie de identificación proyectiva en el entrevistado un deseo de hacerse escuchar. Es como si estuviera en una operación de deseo. Es algo muy, muy interesante que hace que la curiosidad de ella valga la pena atenderla, ¿no? Es algo que en muy pocos periodistas he logrado ver en mi vida, ¿no? He visto a muchos y generalmente hay alguien que quiere saber cosas, como lo decía Daniela al principio, alguien que quiere saber cosas y entonces le pregunta a alguien y esa persona responde solo las cosas que el otro quiere saber, no que el otro quiere decir. Hay entrevistados muy arrogantes que le dicen al periodista lo que ellos quieren decir y nunca lo que el periodista pregunta, que es lo que generalmente uno se enfrenta con los políticos o con las personas muy ricas, como la entrevista que acabamos de ver con Salinas Pliego y Adela Micha, que es una pseudo periodista que siempre pregunta lo que ya sabemos a un personaje que siempre quiere decir lo que él quiere, ¿no? Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, quería comentar eso. Muchas gracias.
Anoté lo de la transferencia, luego lo googleo para entender bien, pero sí, o sea, me gusta mucho esto que planteas de lo, o sea, como rescatar este punto de cómo a veces la presencia y la disposición a la escucha también puede como generar no sé, un reconocimiento de que es importante lo que uno tiene que decir, ¿no? Y eso, hace rato hablaba de nuestra arrogancia de periodistas de decir, es que yo lo escuché, pero creo que esta parte, esta segunda parte o esta última parte que acabo de decir, manejándola con mucho cuidado, puede ser bien bonito, pues, ¿no? O sea, puede ser potente, pues, porque a veces nos perdemos. Por eso me gusta mucho el programa de Cristina Pacheco, porque nos deja ver como lo que tantas personas que parecieran no ser dignas de ser escuchadas porque no son importantes, no son reconocidas, tienen que compartir, ¿no? Como lo que cacha Sara al aire, y creo que es una forma bien generosa de la escucha. Y a veces también nuestras preguntas, o sea, yo me quedo mucho, y quería cerrar con lo del cirquero, porque, o sea, fue como, él me dijo, o sea, tienes que tener cuidado de lo que tu pregunta va a provocar en mí cuando tú te vayas, ¿no? Y me lo dijo o sea, por eso quería cerrar con eso también, porque me parece que es importante, no solo lo que nosotros vamos a hacer con esos testimonios que recuperamos en la chamba, sino qué efectos va a seguir generando nuestra pregunta en quien recibió esa pregunta, ¿no? Y o sea, las consecuencias de la pregunta después. Y él me dijo, yo no me voy a someter a eso. Y me encantó que me haya dicho, yo no me voy a someter a eso, porque tú te vas a ir diciendo, bueno, no pudo, pero yo me voy a quedar sumido en la depresión. Está bueno, pues, ¿no? Bueno. Está muy bueno. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana quienes vayan a venir, y a los que no, pues gracias por haber venido y habernos acompañado hasta aquí. Ha sido un gusto y ha sido un placer contar con su escucha. Gracias, a ti también. Gracias.